Instituto Tecnológico de Iztapalapa presenta Escucha Tec NM Podcast. Hola, buenas noches amigos de Escucha Tec. El día de hoy tenemos un nuevo podcast, esta vez con motivo del Día de la Mujer. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema que es específicamente las mujeres en ingeniería, por lo cual contamos con la participación de unas excelentes profesoras del Tecnológico de Iztapalapa que están en distintas áreas y en distintas carreras del tecnológico. Y bueno, como primer dato quisiera comentarles que pues precisamente las que estamos aquí somos mujeres, y un dato muy interesante es que en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que se encuentran estudiando ingeniería, y nosotros lo hemos notado ya que somos maestras de TEC. Y bueno, quisiera comentarles un dato oficial. De hecho, con datos oficiales desde el año 2012 al 2021, más o menos aproximadamente una década, se ha estado incrementando el número de mujeres que estudian carreras relacionadas a las ciencias, tecnologías y obviamente a la ingeniería. Este ha sido más o menos un incremento de un 42%. Sin embargo, si nos damos cuenta, en realidad aún estamos muy lejos de lograr la equidad de género. De hecho, en este tipo de carreras, aproximadamente el 3 de cada 10 profesionistas que estudian una ingeniería son mujeres, es decir, en realidad somos el 30% en una matrícula de una escuela normal. El 30% en realidad está conformada por mujeres. Todavía estamos lejos de estudiar las carreras de ingeniería, y esto se debe principalmente porque creo que a veces se ha manejado que las ingenierías son carreras más principalmente dedicadas a chicos, y sin embargo sabemos que no es así, porque estamos aquí nosotras precisamente para decir esto. Y creo que también uno de los motivos es porque quizás a veces muchas chicas, muchas niñas no saben muy bien de qué va una ingeniería y no se les motiva que eso. Y bueno, precisamente por eso contamos el día de hoy con excelentes profesoras, y vamos a tener, quisiera que se pudieran presentar primero y ya les podemos conversar. Maestra Irene, si puede presentarse, decirnos un poquito brevemente de usted. Sí. Muchísimas gracias, maestra Olivia. Sí, gracias, maestras. Mi nombre es Irene Palma. Soy profesora del Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Mi carrera es Ingeniería Bioquímica Industrial, de licenciatura, y también tengo la maestría de Ingeniería Industrial. Sí. Es un honor estar con ustedes, maestras. Gracias. Muchísimas gracias, maestra María del Socorro. Sí. Primero, buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidas por estar en este momento de compartir, y sobre todo bienvenidas a todos los que van a escuchar este video, y un agradecimiento. Yo soy María del Socorro Rivera Casales, estudié Ingeniería Civil, la maestría en Matemática Educativa, el doctorado en Educación, y estoy ahorita estudiando un postdoctorado en Educación. Hey, muchísimas gracias, maestra Orquídea. Hola, maestra, muchas gracias. Buenas noches a todas. De igual forma, es un gusto estar con ustedes. Soy yo licenciada en informática. Mi nombre es Orquídea Acevedo Calderón. Yo soy egresada del Instituto Tecnológico de Tuxtepec y actualmente soy docente en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme a este podcast. Muchísimas gracias. Pues estudiaste en un tecnológico y estuviste inmersa precisamente en este ambiente que estamos viviendo, y creo que es perfecto y muy atinado que estés aquí con nosotras. Maestra Ivonne. Hola, buenas noches a todas y a todos también los que nos están viendo. Es un gusto estar compartiendo esta sala. Es un gusto compartir con ustedes a diario, los que son mis alumnos y los que son también compañeras y compañeros. Yo soy egresada del Tecnológico del Oriente en el Estado de México. Soy ingeniera en sistemas computacionales y actualmente estoy concluyendo una maestría en tecnologías. Estoy muy contenta por estos logros, porque yo creo que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas, y pues bueno, tenemos aquí grandes ejemplos con todas ustedes.
Entonces es una forma de motivarnos y decir sí podemos y pues bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo no me presenté, soy Blanca Olivia Rivera y soy egresada igual de un tecnológico, el Tecnológico de Orizaba, orgullosamente, y soy maestra en ingeniería industrial. Igual soy ingeniera industrial de profesión y bueno, creo que por eso este espacio es excelente para que podamos compartir. Voy a comenzar a preguntarles algo muy interesante para que ustedes nos puedan platicar las vivencias que han tenido como mujeres en ingeniería. Y la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes sería, si nos pueden comentar el principal reto que ustedes se enfrentaron cuando decidieron estudiar en una escuela de ingenierías, en un tecnológico o en donde ustedes hayan estudiado, pero cuando decidieron estudiar esto en una escuela en donde principalmente se da este enfoque. ¿Cuál fue el reto al que se enfrentaron? Voy a preguntarle en este momento, vamos a comenzar al revés, vamos a comenzar maestra Ivonne. Gracias. Sí, yo creo que fueron varios retos. El principal fue conmigo misma, en darme cuenta que sí era posible poder terminar una ingeniería, porque en algún momento yo misma me puse la idea en que no podía hacerlo, porque quizás había muchas matemáticas y bueno, quiero aclarar que yo ya llevaba 1 año trabajando después de tener una carrera técnica a nivel medio superior, entonces yo creía que era bien difícil volver a estudiar de nuevo, más sin embargo una vez que ya inicié mis estudios de nueva cuenta me di cuenta que sí podía y pues concluí, entonces ese fue mi mayor reto. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Orquídea. Ok, sí, yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos todas en su momento es el decir, voy a una carrera donde hay la mayoría de hombres, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, tengo que sobresalir obviamente entre ellos, porque sabemos que actualmente todavía no se ha quitado esa parte como tal de que hay ciertas cosas que deben o pueden hacer los hombres y que a lo mejor las mujeres no. Entonces yo creo que ese fue el principal reto al que nos enfrentamos o me enfrenté yo en su momento, aunque la licenciatura obviamente a lo mejor en informática era como que la segunda de sistemas, de igual forma había de igual forma hombres, entonces era la mayoría de hombres de hecho en mi salón, que éramos menos mujeres, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza el reto y obviamente tratar de sobresalir dentro de esos hombres que a lo mejor por alguna razón como que llevaba un poquito más fácil a lo mejor, ¿no? Entonces por esa sencilla razón, ¿no? Entonces pues yo creo que ese fue el principal reto para mí. Muchísimas gracias, maestra Orquídea. Y creo que, pues, efectivamente, un punto importante que trata es ese. Creo que siempre lo hemos notado nosotros en nuestras clases, a veces las carreras de ingeniería, como lo decían los datos oficiales, en realidad hay muy pocas mujeres en un salón a comparación de la gran cantidad de hombres. Entonces, creo que eso es algo que nosotros podemos, creo que todas constatar, que vivimos esa experiencia. Bueno, yo particularmente en la carrera de ingeniería industrial, bueno, industrial, mi tecnológico sí era muy mixto. Industrial es una carrera en la que normalmente mujeres y hombres son de la misma cantidad. Yo casi no vivía esa parte, pero yo veía mucho en las demás carreras que efectivamente sistemas e incluso informática, que también está en el Tecnológico de Orizaba, pues había esa disparidad, ¿no? Maestra Irene, ¿usted nos puede comentar cuál fue el principal reto que se enfrentó? Fíjate muy bien que coincido con ustedes exactamente. El hecho de estudiar en una carrera de hombres desde el principio es una limitante, pero mental, ¿sí? También en mi escuela, digamos, era la mayoría cantidad de hombres en proporciones desiguales, ¿sí? Teníamos aproximadamente, ¿qué serán? Un 30% mujeres y un 70% hombres. Más sin en cambio, la forma de pensar que teníamos ya ahí en la licenciatura era, si estoy en una carrera de ingenierías, pues de una vez a terminarla, ¿no? O sea, ya sabíamos que no era un juego, que el haber entrado a la escuela no era el problema, era salir de la escuela, ¿sí? Entonces, teníamos que echarle el doble de ganas que los hombres, porque nosotros también teníamos la limitante del pensamiento de los papás. ¿Qué haces en una ingeniería? ¿Sí? Eso es de hombres, ¿sí? Tú tienes que aprender algo que sea
tuyo, o sea, de mujeres. Era y sigue siendo en algunos casos, en algunas zonas, todavía esa limitante de pensamiento, ¿no? De los padres, ¿no? Eres mujer, te tienes que abocar a una carrera que sea femenina, ¿sí? Y no debes entrar en las ingenierías. En las ingenierías te vas a ensuciar, vas a tener que estar junto con hombres, y eso sí es cierto, ¿sí? Nosotros estamos rodeados por la mayor cantidad de alumnos de hombres, compañeros de trabajo hombres, pero pudimos y estamos aquí. Eso quiere decir que si nosotras podemos, pues es cuestión de que cualquiera, y también fue conmigo, romper ese ciclo vicioso de decir las ingenierías son de los varones. Eso fue también, o sea, sí cuesta trabajo, sí me costó trabajo a enfrentarme a las matemáticas, a las ciencias básicas. Sí es problemático, le tenemos que echar el doble de ganas, pero si tenemos esa mentalidad de que podemos salir adelante como mujeres, nada nos puede detener. Eso sí es cierto. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Creo que es efectivamente algún punto que usted acaba de tocar. Finalmente sabemos que está estigmatizado, es un paradigma que nos ponen, pero en realidad eso no es cierto. No, las ingenierías están tanto para mujeres como para hombres, y como dijo, es algo mental que a veces nos creamos que en realidad no es cierto, es una barrera que no existe. Maestra Socorro, ¿nos puede dar igual su principal reto? Pues primero que nada, una pregunta sumamente interesante, porque he observado, o yo creía que con el paso del tiempo iban a cambiar muchas cosas, y veo que muchas siguen siendo igual. Mi mayor reto fue de casa. Yo sí viví en una familia 100% machista, totalmente, donde también tuve 3 hermanos y yo fui la menor, era única mujer. Entonces en mi casa el hombre tenía derecho a todo y yo no. Y esa era como, porque a mí me han preguntado varias veces por qué estudiaste ingeniería. Y yo creo que mi primer reto es luchar contra una igualdad en mi familia. ¿Por qué ellos sí y yo no? Si al final yo creo que la inteligencia y las ganas tenemos la misma. Entonces yo creo que ese fue mi mayor reto, de luchar contra las raíces de mi familia, que es el machismo. Y sobre todo defender una igualdad dentro de la familia, que si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y sí me lo restringían. A mí desde pequeña, a mí me decían que me iba a ir a estudiar a una escuela para estudiar educadora y muchas condiciones. Entonces yo creo que ahí fue mi mayor rebeldía que tuve hacia mis papás, que yo les dije, si yo voy ahí no voy a estudiar. Y yo creo que ahí pues hice pensar a mis papás, y pues yo creo que ahí fue donde sí me apoyaron al final, pero mi mayor reto fue contra mi propia familia y un tradicionalismo. Muchísimas gracias. Creo que efectivamente coincidimos que a veces es como más bien una situación que es un prejuicio en realidad, porque las carreras no son definitivamente son tanto, y son para varones y como para mujeres, porque es el ejemplo claro de lo que hicimos, que quizás fue una rebeldía en ese momento. Y bueno, maestras, creo que va muy acorde a esto. Sé que a lo mejor ya lo contestaron, pero contésteme brevemente, ¿cómo ustedes vencieron este reto en particular? Vamos a comenzar con la maestra Orquídea. Ok, pues yo creo que, como ya lo comentó, ya lo contestamos, a lo mejor anteriormente, indirectamente, pero yo creo que principalmente venciendo el miedo de nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la parte de que diciendo, sí puedo, estoy aquí por algo, entonces, y hay que seguir, ¿no? Entonces no es de que, bueno, ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Entonces, yo creo que ese es el mayor, lo que en mi caso me ayudó a seguir adelante, sí puedo, y pues yo creo que si yo puedo, pues todos podemos, ¿no? Muchísimas gracias. Ivonne. Sí, gracias. De igual manera, yo creo que fue el yo puedo, tengo que poder,
Esto es en beneficio y mejora para mí. El hecho de que soy mujer no tiene que ver con que no tenga las mismas capacidades o que no pueda realizarlo, puesto que tenemos todo para realizarlo, y yo creo que es contra uno mismo ese tema. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Irene. Fíjate que desde ya ves que te había dicho exactamente venciendo el miedo, y sí es cierto. Pero también es el afán de que decir, ¿por qué me tengo que conformar con lo que quiere, digamos, en este caso, la familia? ¿Por qué tengo que ser conformista con lo que ellos quieren para mí? ¿Y por qué no puedo ser capaz de elegir lo que yo quiero? A una costa de que, pues a lo mejor digan, no es cierto, no puedes. Pero comprobar exactamente, o sea, creo que tenemos el derecho de equivocarnos, pero también tenemos el derecho de poder elegir lo que nosotros queramos. Nos cuesta trabajo, el miedo, ¿sí? Hay que vencer ese miedo, y así, digamos, creo que todas aquí coincidimos en eso, es saber si nosotras podemos vencer los temores que hay detrás de nosotras, ¿sí? Enfrentándolos, ¿sí? También otra de las cosas es que a lo mejor por el no querer ser conformistas, ¿sí? El querer algo más para nosotras, ¿sí? El saber que podemos, el sentirnos que esos sueños que nosotros vemos o anhelamos, pues cumplirlos, pero a costa de nosotros, ¿sí? Aún digamos, en este caso, pues a lo mejor de enojos por parte de los familiares. Pero ese es el reto que tuvimos todas, vencer miedos, vencer ideas para alcanzar el sueño que nosotros queríamos. Sí, muchísimas gracias. Creo que efectivamente algo que toca es sumamente importante, y lo que están tocando todas es pensar precisamente esto. Maestra Socorro, ¿quiere agregar? Por favor. En mi caso particular, no fue el miedo, para mí fue el coraje de por qué mis hermanos sí y yo no. Entonces yo creo, amiga, el que me dio la fuerza era ese coraje de, lo vuelvo a decir, a mi familia, el demostrar una igualdad. Y creo que lo que me dio mayor fortaleza es la inteligencia, que cuando uno ve esa parte, no hay una diferencia en ser hombre o mujer o género, o como se le llame ahora, pero para mí más que el miedo fue el coraje. Y el coraje constante hacia mi familia, luego hacia familia también, ¿no? Tíos o eso, que creen que porque entras a una ingeniería te vas a embarazar en 2 días. Les platicaré una anécdota que tenía una tía que cada vez que yo la visitaba me alzaba el vestido porque ella le decía a mi mamá, tu hija va a salir embarazada, es lo normal, ¿cómo crees que ella va a aguantar una ingeniería? Y me levantaba la blusa para ver si yo estaba embarazada. Entonces todo eso para mí, en lugar de crearme miedo, me daba más coraje. Y le demostraba a ella que no, y le decía de mis calificaciones, todavía se enojaba más. Pero para mí no fue miedo, fue de veras ese coraje fue el que me hizo salir adelante. Pues maestra, yo creo que un aplauso, porque finalmente creo que eso es a veces el coraje, la valentía, lo que nos impulsa. Yo particularmente también quisiera compartirles mi experiencia. En realidad, en mi caso, estudiar una ingeniería, para mí en su momento jamás fue un obstáculo en sí, porque, bueno, les comento que mi mamá es uno de mis modelos a seguir. Mi mamá siempre fue una mujer muy independiente, muy luchadora, que jamás ella vio que había una limitante. La verdad es que mi mamá no pudo estudiar una profesión, porque en su momento
eran otros tiempos y se casó y su marido, mi papá, no la dejó estudiar, pero mi mamá siempre fue muy inteligente. De hecho, yo creo que de ella heredé parte del ingenio que caracteriza una ingeniería, y a mi mamá siempre me motivó para que yo nunca viera ni siquiera que existe una diferencia en eso. Entonces yo en realidad cuando elegí la ingeniería, pues la elegí sin pensar absolutamente nada. Claro, cuando yo estuve ahí ya me di cuenta que efectivamente era un mundo de hombres y que era muy complicado, pero como mi mamá siempre fue el ejemplo de que todo se podía vencer, entonces yo desde muy pequeña en realidad pensé que todo efectivamente se podía lograr, y pues esa situación para mí me inspiró mucho a seguir adelante, y precisamente para demostrarle a mi mamá que si ella confiaba en mí, pues creo que yo podía lograr. Y creo que eso sería excelente. Ahorita yo oigo estas anécdotas y creo que si tuviéramos esa motivación de parte de nuestros padres, creo que sería más fácil, la tenemos a veces más fácil en ese sentido, pero si no, creo que algo que tenemos bonito y que por ejemplo ustedes tienen, que mi mamá tuvo, es el coraje y la valentía para arriesgarse a hacer algo y salir adelante con eso y victorias en ese sentido. Para mí, ustedes serían como esa inspiración también. Y bueno, creo que estamos hablando de que vivimos muchos retos, los superamos de alguna manera cuando estudiamos las ingenierías, ahorita que estemos trabajando inmersas con nuestros compañeros, ingenieros y demás personas con las que tenemos que estar tratando día a día, nos ha dado mucha fortaleza, pero creo que también nos ha enseñado muchas cuestiones, y quisiera que nosotros, que ustedes me pudieran compartir ¿cuáles son las que ustedes creen que, a diferencia de esos momentos en los que nosotros estudiamos y que afrontamos una ingeniería y decidimos estudiar una ingeniería, cuáles son las oportunidades que ahora creen que con el cambio de mentalidad, los tiempos y demás, tienen las nuevas chicas que quieran estudiar una ingeniería o que quieran ser ingenieras o que digan quiero ser una ingeniera? ¿Cuáles creen que sean de estas oportunidades que hay actualmente? Maestra Ivonne. Gracias. Pues yo creo que una de las oportunidades es que ya no se nos malve, como anteriormente, hace un momento comentaban, es que ellos piensan que es malo el que uno sea o entre en una ingeniería porque eso es solo para hombres. Me parece que hoy en día ya no es mal visto, sino al contrario, yo he notado muchísimo que hay mucha parte de difusión en esta cuestión de igualdad, algo que quizás antes no teníamos como tal, y yo creo que ese es uno de los motores de los que yo he visto que más chicas se atreven a estudiar una ingeniería, no solamente porque eso es de caballeros, porque por supuesto que no, entonces ya está esa parte. Gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Vamos a volver ahora con Orquídea para que nos pueda compartir. Ok, sí, yo creo que actualmente existen ya más oportunidades, empezando por esa parte de que ya no se dice, una ingeniería es solo para hombres, ¿no? Sino ya hay más mujeres, y yo creo que eso lo hemos visto hasta en nuestro tecnológico, ya hay mayoría de chicas en una ingeniería, hablando de sistemas, hablando de mecatrónica, incluso mecatrónica, ¿no? Yo creo que es una carrera que decimos, no, es especialmente para hombres. Yo creo que al principio, cuando inició el tecnológico, sí se veía como que la diferencia, 2 o 3 chicas, pero yo creo que en la actualidad, específicamente en esa carrera, ya está creciendo, ya se está quitando ese tabú de que pensaban de que una ingeniería de mecatrónica, diciendo desde el nombre, era para chicos, ¿no? Entonces yo creo que pues ya hay un mar de oportunidades tanto en mecatrónica como en sistemas industriales, ¿no? Y gestión empresarial, claro. En gestión empresarial sí hay más chicas, pero en esas 3 ingenierías en particular, yo creo que las oportunidades han crecido y creo que lo hemos notado desde el principio del TEC hasta la fecha. Sí, muchísimas gracias, maestra Orquídea. Maestra Irene. Mira, de cuando yo empecé a estudiar una ingeniería a la fecha, la verdad las oportunidades han crecido, desproporcionadamente para la mujer. Tiene la oportunidad de ser independiente porque ha estudiado una carrera, tiene oportunidad de que la vean, que la vean no solamente como un adorno, sino como una persona pensante, capaz de decidir, ¿sí? Esa es otra oportunidad que tiene, una
mujer completa, ¿sí? Ahora tiene esas oportunidades, y completa en el sentido de que no porque somos ingenieras dejamos la parte femenina a un lado. Somos madres, somos compañeras, ¿sí? Somos profesoras, somos ingenieras, y todo está ligado. Nosotros somos capaces, esa oportunidad se nos está dando, de ligar los conocimientos, las artes, la ciencia, y sin tener limitantes, ¿sí? Las oportunidades siguen llegando, ¿sí? Y van a crecer más para esas oportunidades de las chicas que vienen atrás de nosotras. Anteriormente, el coraje, como lo dijo la maestra Socorro, nos hizo salir de ese caparazón familiar que nosotras estábamos embebidas. A mí, les digo, me hizo salir también, vencer los miedos, pero ahorita tienen mucho más oportunidades de hacerse valer, respetar, de oírse, ¿sí? Y todo exactamente con el conocimiento de las ingenierías. Es una muy buena oportunidad, todavía hay más, ¿sí? Pero para eso estamos también abriendo camino, seguimos abriendo camino. Muchísimas gracias, maestra. Maestra María del Socorro, dígame por favor las oportunidades. Yo voy a responder un poquito más global. Yo creo que el cambio de generaciones y de tiempo también ha dado una gran apertura. Voy a hablar ahorita de instituciones. Algo que yo le admiro mucho al Tecnológico Nacional de México es que es una de las instituciones que más tecnológicos tiene a nivel república y que abre a una cantidad de alumnos a nivel república impresionante. Y al abrir a tantas jóvenes, obviamente hay un porcentaje alto de mujeres. También el tecnológico de retarse a hacer tecnológicos en provincias donde la tradición es sumamente fuerte, ese ya es un reto a voces calladas para darle una apertura a la mujer. Por ejemplo, hay instituciones en la ciudad admiradas, pero si uno compara el porcentaje de población y de apertura que les da a estudiar, es realmente un porcentaje de una gran diferencia. Podremos hablar de la UNAM, pero el porcentaje de ingreso es mucho menor que tiene el tecnológico, lo mismo que del Poli de la UAM. Y al ser un porcentaje tan alto, yo creo que les está diciendo, es que están las puertas abiertas para todos, hombres, mujeres y ahorita con los LGBTs. Entonces no es una apertura de género, simplemente es querer ese llamado de corazón, abrirlo, porque las puertas están abiertas y a una infinidad de carreras y de ingenierías. Entonces yo creo que es nada más invitar a que conozcan, a que investiguen del lugar de donde procedan, porque lo vuelvo a repetir, el tecnológico da una apertura impresionante en provincias que no existían escuelas y se tenían que trasladar a lugares más cercanos, que era más difícil para poder estudiar. Los hay. Entonces nada más es que en verdad los vean, los escuchen y sientan los brazos para que puedan ustedes estar. Ahí están hoy, que todas las mujeres son bienvenidas, porque ya está una igualdad de género en esta época y más en la globalización. Pues nada más invitarlas a que abran esas puertas y que sean bienvenidas. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya con esto quisiera pues terminar. Les agradezco mucho que hayan compartido y creo que me sumo a lo que ustedes mencionaron, a todas ustedes que son modelos definitivamente a seguir, inspiración para que más personas, como lo acaban de comentar, se acerquen, más chicas se acerquen a las ingenierías, porque realmente no es una carrera de
De varones ya lo dijimos, lo dijeron ustedes, en realidad, y creo que de las ventajas que tenemos ahora es que sabemos que contamos con el apoyo de todo el mundo. O sea, realmente creo que no hemos notado, creo que con estos tiempos sabemos que contamos con la colaboración de nuestros compañeros también varones, que nos apoyan también, que los chicos estudiantes ya no existen diferencias en ese punto. Así que les invitamos a todas aquellas que, como dijo la maestra Socorro, investiguen sobre las ingenierías y se puedan integrar. Por ejemplo, una de las excelentes oportunidades y opciones es definitivamente el Tecnológico de Iztapalapa, en el cual nosotros estamos trabajando. Y yo espero tener el gusto de poder platicar otra vez en otra ocasión con todas ustedes, porque definitivamente creo que hay muchas cosas que nos pueden compartir y que nuestro público que nos está escuchando, pues seguramente querrá saber un poquito más de ustedes. Sé que cada una tiene algún proyecto que nos puede compartir y más adelante las vamos a estar invitando para que nos puedan estar platicando un poquito más de su labor en el Tecnológico Nacional de México. Y bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho la presencia a todas y quieren despedirse brevemente. Tenemos muy poco tiempo. Pueden decir un mensaje breve, quien quiera. Yo, si me permite. Ok, maestra Socorro, por favor. Si yo pude en mi época, tú puedes más. Porque tú tienes más aperturas, más becas. Y el Tecnológico de Iztapalapa te abre las puertas. Tú vas a ser una triunfadora. Excelentes palabras, maestra, muy motivadoras. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues, el hecho de ser mujer no es limitante, ¿sí? Tenemos exactamente la misma capacidad que los hombres para pensar, para razonar, para resolver problemas. La limitante solamente está en nosotros, ¿sí? O sea, y digamos en este caso, creo que si tienen ganas de continuar una carrera de ingeniería, pues cada quien es la que decide qué es lo que quiere para su futuro, ¿sí? Muchísimas gracias. Yo también quiero darles un mensaje. Chicas, querer es poder, todo se puede en esta vida. No dudes de tus capacidades porque eres grandiosa. El simple hecho de haber tomado la decisión en entrar a estudiar una ingeniería es un paso que no todas dan. Ya estás aquí y termina. Lógralo y mucho éxito. Muchas gracias. Ok, creo que sí alcanzo. Bueno, pues nada más, retomando eso, querer es poder. Como dijo la maestra Socorro, si yo pude, tú también tienes más oportunidades, no te rindas, adelante. Muchísimas gracias y las esperamos. Buenas noches. Con esto despedimos un capítulo más de Escúchate. Esto fue Escúchate KNM Podcast.